La segunda conferencia del día de hoy se llama Nuevas herramientas e ideas para construir. Va a estar a cargo del ingeniero Bruno Valli, que trabaja en la empresa Brimax Sociedad Anónima, una empresa que tiene sede cerca de la ciudad de Rosario. En la empresa se desempeña como responsable de I+D. I+D es investigación y desarrollo. Cuenta con más de 10 años, Bruno, de experiencia en el rubro de la construcción y de montajes electromecánicos. Vamos a conversar con él, primero como siempre una exposición de su parte y luego abrimos un poco a preguntas, algunas nuevas metodologías o algunas nuevas tecnologías, en particular la que él está trabajando en Brimax para la construcción. El chiste fácil que muchas veces se hace es que de las pirámides de Egipto hasta hoy poco ha cambiado la construcción. Es mentira, ha cambiado mucho. No ha cambiado quizás como esperamos o no ha cambiado como nos hubiera gustado, pero ha habido cambios tanto en las tecnologías de la construcción como en la metodología de gestión de la construcción. De eso va a hablarnos Bruno. Bruno, te escuchamos. Bienvenido. Bueno, gracias Sebastián por la introducción. Buenas tardes a todos. No sé si puedo empezar a compartir la pantalla porque tengo una breve presentación con algunos gráficos para ir mostrándoles a los chicos, que es un poco lo que les quiero transmitir. Como bien les comentó Sebastián, yo trabajo para una empresa que se llama Brimax. Nosotros somos una alternativa a las formas tradicionales de construcción. El objetivo no es hablarles de Brimax, el día de hoy es transmitirles mi experiencia como joven profesional y mostrarles que no hay una sola solución para todas las situaciones o para todas las obras. Por eso, mi intención antes de arrancar, o antes de mostrarles puntualmente qué es el hormigón celular con un autoclave, es empezar con una pregunta, y es preguntarles a todos y preguntarme a mí mismo, en cierta forma, cómo evolucionó la forma de construir. Porque parece que hace muchos años que construimos de la misma manera, y la realidad es que uno empieza a observar que en los últimos 25, 30 y hasta 40 años se empiezan a dar algunos cambios en las formas de trabajo, en las materialidades, propios de la evolución, ¿no? que tenemos como sociedad y como industria. Pero quiero hacer un breve recorrido por 4 temas puntuales que me parecen muy representativos de esto. Primero, por el tema de los revoques. Los revoques pasaron un montón de cambios en los últimos tiempos, pero se hicieron de la misma manera durante mucho tiempo antes. Las tuberías o la canalización del agua también sufrió grandes cambios en el último tiempo. Los refuerzos estructurales también se empezaron a hacer de otra manera, de formas que hace 30, 40 años hubieran sido impensadas. Y por último, algo que seguramente nos está tocando a todos y nos ha tocado en algún momento en alguna escuela secundaria o técnica, que es el legajo de obra. Voy a empezar por la parte de revoques. Los primeros revoques datan de 7.500 años antes de Cristo. Es decir, en la zona de Jordania ya se empezaba a utilizar revoques de cal sin calcinar. Eran los primeros vestigios del revestimiento sobre una pared o sobre un muro de piedra. Alrededor del año 300 a.C., los romanos le incorporan polvo de mármol a estas mezclas de cal para generar revoques más finos y más prolijos. Pero es recién a partir del año 1900, o del siglo XX, cuando empezamos a ver que los revoques empiezan a ser cementicios y nos encontramos con la incorporación de pastas cementicias mezcladas con arena, y vemos que pasamos a la situación tradicional donde tenemos revoques finos y revoques gruesos. Ahora, en los últimos 20 años, los revoques sufrieron un cambio radical. Porque hoy nos encontramos con que los revoques pueden ser proyectables, pueden ser revoques en seco, pueden ser de diversos materiales y no tienen por qué estar basados en cemento. Y pasamos a situaciones como las que ustedes ven en pantalla ahora. Estamos en esa foto proyectando un yeso, en la foto de al lado aplicando una placa que simula un revestimiento. Hoy, si ustedes recorren obras, incluso hay revoques que se hacen en base acrílica. Es decir, en los últimos años, de pie con lo que dije al principio, estamos viendo un cambio abrupto en la forma de construir, por lo menos en el sector de los revoques. ¿Qué pasa con la conducción del agua? Si nos vamos a la conducción del agua, los romanos ya tenían ingeniería en sanitaria, ya tenían diseño de conductos de agua, ya transportaban aguas por acequias, y hasta hay vestigios de caños de plomo en la antigua Roma para conducción de justamente agua.
Me remonto al siglo XX, porque en el siglo XX fue muy popular el uso de caños de plomo. Generalmente utilizaban caños de plomo para la conducción de agua y caños de fundición de hierro para lo que era desagüe o pluviales. Y los caños estos se dejaron de utilizar alrededor de la década del 70 porque se empezó a detectar que el plomo producía cierto riesgo de envenenamiento. Aún hoy hay casas con caños de plomo, eso era uno de los problemas. El caño de plomo tenía otro problema también, que era que cuando había aguas duras se obstruía. Entonces surge el hidrobronce. El hidrobronce es un caño de bronce prácticamente, que lo que tiene a diferencia del caño de plomo es justamente un cambio de su materialidad. Estaba acompañado de múltiples accesorios, se soldaba con estaño, y se hizo así durante muchos años. Hasta que no tengo datos a ciencia cierta, pero sí tengo noción porque lo estuve viendo, el proceso de cambio. Me tocó estar en la facultad cuando se empezó a ver en gran cantidad los caños de PVC, los caños de PVB y los caños de termofusión. Si uno le preguntaba a un plomero, que se llaman plomeros justamente porque trabajaban con plomo hace 30 años atrás o 40 años atrás, si alguna vez se hubiese imaginado que iba a fusionar un caño con una máquina de temperatura, creo que nos hubiese tratado de locos. Si le hubiésemos preguntado a un gasista lo mismo, creo que también nos hubiese tratado de locos. Y hoy en día sucede todo lo contrario. Es muy difícil encontrar una obra en la cual por lo menos la construcción de agua no esté realizada con materiales poliméricos. También sucedía con los refuerzos estructurales. A mediados en el siglo XX, cuando había que hacer un refuerzo de una estructura, generalmente uno planteaba una subestructura. Decía, bueno, tengo que reforzar un vano, coloco una estructura por debajo. Tengo que reforzar una viga, le coloco una viga por debajo y una columna por debajo, y reviso los apoyos. En la década del 50, más o menos, con los avances en el estudio del hormigón armado, comenzaron a aparecer soluciones como se ven en pantalla, que es lo que se denomina comúnmente, y si ustedes lo buscan en Google, que es la herramienta que todos usamos cuando tenemos una duda, van a encontrarse con lo que se denomina retrofit, que es básicamente un aumento de armadura y un aumento de secciones. Es un estudio previo y se llega a esta solución. Y hoy en día hay soluciones que son muy curiosas, porque también hubiesen sido impensadas hace unos años atrás, como los refuerzos en fibra de carbono. Si nosotros hoy tuviésemos que hacer un refuerzo o una rehabilitación estructural, muy posiblemente ya empecemos a pensar en fibra de carbono por la simpleza y la facilidad que tiene, y no en pensar en soluciones más engorrosas como la que ven en la izquierda de la pantalla. Y por último, quería dejar el ejemplo de lo que son los legajos de obra. Antiguamente esto era una oficina técnica. Eso que ustedes ven en pantalla y que a mí me tocó pasar en la secundaria, eran los tableros de dibujo con lápices de diversos grosores, rótulos, pilotines, estilógrafos, un montón de elementos, la regla T que nos enseñaban para dibujar a mano, cuando en el año 1983 ya estaba vigente el primer AutoCAD, que tuvo una adopción abrupta en la construcción y es el elemento es el software que todos usamos por defecto hoy para dibujar. Pero la tecnología avanza tan rápido que hoy ya tenemos soluciones en BIM. BIM es Building Information Modeling, seguramente ya lo han escuchado nombrar y seguramente muchos de ustedes ya lo saben usar. Celebro que alguna facultad ya lo empiece a incorporar dentro de los conocimientos básicos. Y este software nos permite concentrar básicamente todo lo que antes dibujábamos en CAD adentro de un solo documento. Tiene muchísimas funcionalidades más, pero tuvo un avance abrupto, el legajo de obra, en los últimos 25 o 30 años. Y ahora sí les voy a contar qué pasa con el material en el cual yo vivo trabajando todos los días. ¿Qué pasa con los mampuestos? Bueno, en el 2900 a.C. estaban los primeros indicios de adobe. Adobe eran bloques de tierra, cocidas, similares a la arcilla, pegados entre sí con betún en algunos casos. En 1840 después de Cristo, es decir, casi 4000 años después, comenzamos a ver el primer uso de mampostería reforzada, es decir, le colocamos armaduras a las mamposterías y empezamos a analizarlo. En 1920 se patenta el hormigón celular curado en autoclave, que es el material del cual yo les quiero contar hoy. En 1929, o sea, 9 años después, apenas 9 años después del patentamiento, ya existía en Europa la primera planta de producción en serie. Y hoy, en el 2020, tenemos mampostería HSCA, tenemos paneles de HSCA, tenemos sistemas de construcción en seco y hay ladrillos que son termoeficientes en el mercado. Que no tienen por qué ser pura y exclusivamente de hormigón celular, pero digo, ya se ha producido un avance muy importante en la ejecución de la mampostería,
en los últimos 100 años, por así decirlo. Y ahora sí, ¿qué ventaja tiene el HCCA y qué es este material? Su nombre no es muy ejemplificador de lo que realmente es. Digamos, hormigón celular curado en autoclave mucho no nos dice de lo que se trata. Primero, un hormigón no puede ser porque los hormigones no tienen que tener agregado grueso y esto no lo tiene, con lo cual sería un mortero. Pero simplemente la sigla celular hace referencia a la incorporación de aire. Y autoclave hace referencia a un proceso productivo de curado en presión y temperatura. Es decir, uno lo pone dentro de un horno, le incorpora presión y temperatura y produce un cambio en la morfología química del material. La idea no es darle una clase de fabricación de HCCA, es simplemente contarles que la sigla significa esto y que en realidad está compuesto por 5 insumos: por arena, por cemento, por yeso, por cal y por polvo de aluminio que hace una incorporación de aire. Ahora, ustedes se van a preguntar, está todo muy lindo, está buenísimo que nos cuentes qué es el HCCA y de qué está hecho, pero ¿para qué sirve? Bueno, la principal ventaja que tiene este material es el aislamiento térmico. Básicamente, para no adentrar en profundidad respecto a un cálculo térmico, en el país hoy hay ordenanzas y legislaciones vigentes respecto a cómo acondicionar térmicamente una vivienda, pero los quiero remontar aún más atrás de eso. Seguramente todos se acuerdan de las antiguas casas de las abuelas con las paredes de 45. Todos nos acordamos que esas paredes de 45, esos techos altos con banderolas, en las aberturas, eran frescos en verano. Gran parte de esa frescura la teníamos por el techo alto y por las banderolas, y otra gran parte de esa frescura interna la teníamos porque la pared estaba realmente aislando, que es algo que en el último tiempo, en pos de buscar eficiencia en costos y eficiencia en espacios, se dejó de hacer. Una pared de 15 centímetros de este material de HCCA básicamente equivale, si ustedes buscasen aislamiento térmico, a poner una pared de 48 centímetros de ladrillo macizo. Es decir, que con 15 centímetros de este material, ustedes están logrando el mismo aislamiento térmico que antiguamente lograban con las paredes de 45. Y si en otro caso fuesen una pared de 20, con una pared de 20 alcanzarían 62 centímetros. Ahora, el punto más interesante de tener un equivalente a 48 centímetros o un equivalente a 62 centímetros de ladrillo macizo no es a cuánto equivale en sí, sino lo que ello representa. Es decir, ¿en qué se traslada esto al final de la utilización de una vivienda? Si ustedes construyeran una vivienda con diferentes materiales, como ustedes ven en pantalla, y tomasen o analizasen cuál es la energía demandada para climatizar esa vivienda, se van a encontrar con que, utilizando o yendo a la antigua pared de 45, ustedes podrían estar ahorrando en zonas como Córdoba, que son zonas de amplitud térmica moderada, alrededor de 19% en el consumo de energía de climatización, y en zonas como Neuquén, que son más australes y mucho más frías, alrededor del 22%. Ahora, si ustedes lo trasladan esto a precio, estamos hablando de que a lo largo de un año una vivienda puede llegar a ahorrar entre 10 y 15 mil pesos a lo largo de todo su periodo de operación en el año. Es decir que esto se traslada básicamente en un ahorro en el consumo energético. Un ahorro en el consumo energético que Argentina hoy tiene una matriz energética bastante compleja. Hoy nosotros hemos llegado a tener que importar gas en algunos momentos, por lo cual es sumamente importante tener en cuenta el ahorro, no solo porque vamos a estar más cómodos dentro de casa, sino que realmente vamos a gastar menos al final de la operación de la vivienda. Otra ventaja que tiene este tipo de productos es que, sumado a lo que hablamos al principio, que los reboques han ido evolucionando, nos va a permitir hacer reboques mucho más finos y mucho más precisos. Ustedes están viendo en pantalla que nosotros, esta es una experiencia de una obra propia, en la cual estuve trabajando mucho tiempo adentro. Hemos proyectado reboques que están entre 7 milímetros y 1 centímetro, son extremadamente finos. También algo impensado años atrás. La solución tradicional de revestimiento siempre se habla de 2 centímetros o 2 centímetros y medio y en 2 o 3 capas. También nos permite optimizar estructuras, básicamente por una cuestión básica. Este producto pesa 500 kilos por metro cúbico. Un hormigón pesa 2.400 kilos por metro cúbico. Esto pesa la quinta parte casi de lo que pesa un hormigón tradicional. Entonces, ustedes extrapolen ese peso a todas las paredes de un edificio, que puede tener planta baja más 10 pisos o planta baja más 12 pisos,
y se van a encontrar con que hay una reducción importante en el peso propio de la estructura, en el peso propio del edificio en sí, perdón. Eso nos va a permitir, en base a cálculos que hemos estado realizando, reducir 2,5% de hormigón y hasta el 6% en la cantidad de acero. Un consejo profesional es, traten de no reducir los volúmenes de hormigón, porque esto les va a afectar directamente las inercias y les puede llegar a traer algún problema posterior de deformaciones. Pero sí tengan en cuenta que pueden reducir hasta el 6% de acero trabajando sobre la eficiencia del peso de lo que ustedes están colocando. Lo mismo sucede si deciden, por ejemplo, cambiar los contrapesos tradicionales por un contrapiso bombeado. Y otros beneficios que van a poder encontrar por el uso de este tipo de productos va a ser que van a poder tener 10 veces más impermeabilidad que con los mampuestos tradicionales. Van a poder utilizar algo que quizás hoy no es demasiado importante porque en Argentina tenemos abundancia, pero sí es importante en otros países del mundo, como el 50% menos de agua de obra. Van a poder reducir entre el 40 y el 50% de los revestimientos y van a poder tener un 60% menos de residuo en obra. El 60% menos de residuo en obra es importante considerarlo porque el residuo de obra está considerado dentro de los costos indirectos. Es lo que alguien nunca mira directamente dentro del costo de una obra, pero que al fin y al cabo termina representando costos en volquete, costos en gente para carreo de materiales, y son costos ocultos que uno termina no considerando al momento de cotizar. Entonces es importante que tengan presente que la obra es de inicio a fin, y el fin también incluye la limpieza, dejarla prolija y limpia. Y por último, en conclusión, para no hacerlo demasiado extenso, quiero dejarles tres puntos simplemente, que los vamos a responder en base a preguntas. Los materiales tradicionales no se van a usar más. La realidad es que sí, los materiales se van a seguir utilizando, los tradicionales se van a usar toda la vida, son materiales nobles y se van a usar por muchísimos años más. Creo que yo no voy a existir más y se van a seguir utilizando. ¿El HCCA es la mejor solución para los mampuestos? Bueno, la verdad es que depende del caso. Puede que sí, como puede que no. Pero es importante que ustedes, como profesionales o futuros profesionales, conozcan que las cosas no se pueden hacer de una sola manera, sino que hay múltiples maneras para hacer lo mismo y que pueden tener diferentes resultados en base a qué materiales empleen. ¿Y el fin de esta presentación cuál fue? Bueno, básicamente transmitirles, como les dije recién, que la construcción y las soluciones y los materiales aplicados evolucionan día tras día y han sido muy vertiginosos en los últimos 20 años y que posiblemente, producto de los cambios que estamos sufriendo últimamente en la industrialización de las tareas, veamos que esto sea cada vez más abrupto. Muy posiblemente la velocidad de cambio que hemos visto que se ha dado en los últimos 20 años se acorte en los próximos 20, digamos. Es decir, podemos llegar a tener el doble de velocidad de cambio. Quizás dentro de 10 años estemos hablando de sistemas panelizados y ya no hablemos más de mampostería. Y por último, un consejo de profesional a profesionales: nunca dejen de investigar, porque en la construcción y en el mercado de materiales hay cosas nuevas todos los días. Lo importante es que investiguen, se saquen todas las dudas necesarias, que innoven, porque si es nuevo y nadie lo utilizó porque nadie lo probó todavía. Entonces, siempre está bueno tener a alguien que tome la delantera. Eso a ustedes les va a permitir diferenciarse de los tradicionales. Y por último, que prueben. Si tienen alguna duda con respecto a un material, con respecto a un revestimiento, o a una abertura, a una estructura, o algo pequeño, hagan pruebas a baja escala. Si alguien está haciendo un edificio de planta baja y 12 pisos, y el día de mañana tienen la suerte de ser jefes de obra de ese edificio, y les parece que hay una solución que puede ser más rápida, o más práctica, o más eficiente, no les digo que prueben en todo el edificio, pero haciendo una prueba a baja escala, en un pequeño lugar, les permite por lo menos llegar a conclusiones en el corto plazo, sin tener grandes riesgos. Entonces, es importante que esta cadena de investigar, innovar y probar la tengan presente a lo largo de toda su vida profesional. Y de mi parte de presentación no tengo más nada para contarles. Si deciden conocer más sobre el HCCA, pueden buscarlo tranquilamente en Google, me pueden contactar a mí sin ningún tipo de problema, y quedo abierto a las preguntas que Sebastián tenga, si es que existe alguna. Gracias, Bruno, por la exposición. Chicos, si quieren ir comentando alguna pregunta en el chat, lo vamos leyendo, para, como siempre, ir rompiendo un poquito el hielo. Bruno, ¿por qué es importante? Algo dijiste, pero digamos, para ponerlo blanco sobre negro,
¿Por qué es importante que profesionales de la construcción, es decir, arquitectos o ingenieros civiles o en construcción, estén al tanto de las novedades o de los avances en materia de tecnología de materiales? ¿Por qué le deberían dedicar tiempo a eso? Bueno, por dos cuestiones básicas. Esto es muy personal, pero la primera creencia que yo tengo al respecto es que todo se traduce a costos. Hoy los costos son, o están, están a la punta o en la cabeza de la toma de decisiones. Es decir, hoy muchas veces en un proyecto la decisión viene dada por el costo y no tanto por el resultado final directamente, ¿no? Siempre busca el costo y calidad, pero el costo es la punta. En ese sentido, las nuevas soluciones permiten reducir costos o permiten optimizar costos a fin de llegar a buenos valores. Por otro lado, también se van a encontrar con que las nuevas soluciones o los nuevos materiales les van a permitir simplificar tareas. Entonces, hoy es importante no hacer las cosas como se hacían hace 100 años atrás, porque hoy el tiempo también es interesante, es importante tenerlo, es muy decisor. Por ejemplo, si uno tiene un proyecto y depende de un flujo de fondos o de una inversión, hoy el tener o el llegar a fecha de fin de proyecto y respetar esa fecha de fin de proyecto es sumamente importante porque realmente después tengo que pagar un costo por el interés. Entonces es Fíjate importante. también, Bruno, que no solamente el tiempo es costo, lo acabas de decir con la palabra mágica interés o costo financiero, naturalmente, pero también pensemos en la finalidad en sí misma de la obra, ¿no? No es lo mismo en esta época de pandemia, de COVID, todos vimos los videos de hospitales chinos en 10 días o acá mismo con otras tecnologías más comunes, más usuales en Argentina, tener que terminar para determinadas fechas hospitales, escuelas, centros de salud, centros culturales, es importante porque no da lo mismo terminar más tarde o más temprano. Y ahí la tecnología juega un papel muy importante, por eso es que es fundamental, me parece a mí, corregime en todo caso, que el profesional de la arquitectura y de la ingeniería, cuando especifica como proyectista, especifique teniendo en cuenta justamente eso, el tiempo de utilización de esos insumos, el tiempo de aplicación, la capacitación que tenga que tener la mano de obra, el flujo de dinero del cliente o comitente para poder pagarlo, los tiempos de fabricación, si esa medida, si no esa medida. ¿Qué opinás sobre todo esto? Sí, estoy de acuerdo, estoy en línea y también te sumo algo más. Argentina tiene un déficit habitacional muy grande. Alrededor de, si no me equivoco, entre 2 y 3 millones de viviendas. Sí, según las Traducido, últimas estimaciones estaban esos valores. hace falta construir entre 2 y 3 millones de viviendas. No, no estamos hablando de lujos, ¿eh? Viviendas. Viviendas, casas para que la gente tenga donde vivir. Eso es un déficit extremadamente grande y es un déficit que debería resolverse, teniendo en cuenta que deben existir políticas para incentivarlo, pero deberían resolverse en el corto plazo, porque la realidad es que es una necesidad que hoy está, es una necesidad que existe. Y si efectivamente se decide abordar este punto y se decide ir en línea de resolver este déficit, que hay políticas para hacerlo, de hecho hoy en día se están construyendo muchas viviendas sociales y se han hecho muchas también a lo largo de los últimos años, es importante que el tiempo, como bien dijimos recién, sea tomado en cuenta, porque vamos a tener que hacer una gran cantidad de viviendas por año. Suena duro, ¿no? Hablar de este déficit, porque estamos hablando de millones de personas que están experimentando esa necesidad. Ayer creo que era Jorge Moreno, el primer speaker de la jornada, que hablaba de el constructor, arquitecto e ingeniero, tiene la chance, a diferencia de otras profesiones quizás, de dejar una marca. Pensemos en dejar la marca de resolver los problemas de muchísima gente si resolvemos el déficit habitacional, déficit sanitario en cuanto a hospitales, centros de salud, etc. Tenemos un par de preguntas, Bruno, de los chicos que están en YouTube. A ver, preguntan si este producto que mencionás aísla térmicamente
aísla térmicamente, dijiste que sí, también aísla el tema ruidos y sonidos, Sí, como sí, es funciona. esa parte que es importante cuando uno vive con vecinos Sí, durante cuando 6 uno vive meses con seguidos. vecinos o cuando uno vive en una parada de colectivos, por ejemplo, yo lo vivo todos los También. días. Sí, aísla muy bien el sonido, es un producto que conserva las cualidades de aislación acústica que tienen los materiales tradicionales. Es decir, que por reducción de peso no se ve penalizada una reducción acústica. Porque mantenemos las cualidades acústicas de una pared maciza, pero a su vez se suma el aislamiento térmico. Bien, otra pregunta. Espérate que me corrí de WhatsApp. ¿Actualmente es más rentable en lo que implica costos constructivos y de mantenimiento? En costo constructivo hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Yo cuando hablo siempre de costo constructivo hay que hablar siempre del costo metro cuadrado terminado. Si la comparativa que uno va a hacer es precio material a precio material, se van a llevar una sorpresa, porque lógicamente todos los productos que tienen tecnología adentro son más caros por el proceso productivo propio y por el insumo necesario base. Pero cuando uno va al costo final por metro cuadrado, considerando dentro de ello el revestimiento, la mano de obra, se va a encontrar con que tiene un costo muy similar a la construcción tradicional. Y en esa ecuación, y esto es válido para cualquier solución nueva, en esta ecuación uno nunca pone o nunca introduce el repago por el ahorro energético, porque esto es como cuando uno compra un auto, digo, uno puede comprarse un auto con un motor V8 y después hay que ponerle combustible. Entonces, en el caso de las mamposterías o de las viviendas sucede lo mismo. Yo puedo hacer una casa muy mal aislada, pero después me tengo que hacer cargo del costo energético durante toda la operación o toda la vida útil. En el caso de estas mamposterías, tenemos esa Hay un diferencia. tema que no es problema de las facultades en general, se hace hace 1000 años de la misma manera, que es pensar todavía en el cómputo y presupuesto de la obra. Entonces pensamos solo en lo que cuesta aplicar algo, construir algo. Salgámonos del tema de estos bloques de vivienda o soluciones arquitectónicas. Vayamos, por ejemplo, a un ejemplo lejano a esta realidad, por ejemplo, hacer rutas. Claramente, dependiendo de los materiales que utilicemos, la obra directamente, como costo directo, va a tener un costo. Ahora, si pensamos esa obra a ser utilizada durante 5, 10, 15 o 20 años, ese costo hay que contemplarlo en el tiempo, el costo de mantenimiento. En general, para que tengamos una idea, de toda la inversión en construcción a nivel global, hay un 25% que se dedica a obras nuevas. Hay otro 25% que se dedica a obras públicas, privadas, etc. Pero gran parte, nos animaríamos a decir que alrededor del 40% de lo que se invierte en la industria de la construcción por año es mantenimiento. Es sostener esas edificaciones que se hicieron en algún momento de la historia y que todavía se siguen operando. Piensen que uno construye una casa en 18 meses, o más o menos, pero la va a usar 50, 60, 100 años. Entonces, hoy la tecnología nos permite anticipar esos costos gracias a la gestión de lo que se llama el Facility Management. Tenemos, como sabrás, Bruno, gente desde Mendoza conectada y en toda la zona Cuyo la cuestión sísmica es importante. Nos pregunta Mariano qué funcionamiento tiene el HCCA ante una acción sísmica y qué le podés decir de eso. Después hay Bueno, otra nosotros, pregunta que era distinta. bueno, nosotros estamos trabajando hoy en tener una certificación, un certificado de aptitud sísmica. En realidad es un producto que tiene amplio uso a lo largo del mundo y en Argentina es relativamente nuevo, hablo nuevo por los últimos 25 años. Entonces, en consecuencia, no está considerado dentro de los materiales tradicionales. Al no estar considerado dentro de los tradicionales, como fábrica nos obligan a tener un certificado de aptitud técnica, que lo otorga la Secretaría de Vivienda, y después el IMPRES nos pide un certificado de aptitud sísmica. Este certificado de aptitud sísmica lo estamos tramitando para obtenerlo. Hoy por hoy, si ustedes lo quisieran usar como mampostería portante en zona sísmica, no podría ser utilizado. No obstante, estamos trabajando en ello porque es un producto que tiene un muy buen comportamiento ante una situación sísmica, y de hecho se utiliza en países que tienen riesgo sísmico extremadamente alto. Bien.
Hay una pregunta de Camila que la voy a dejar para el final, y Victoria pregunta si podrías realizar una comparación con el sistema de panelización, construcción en seco, en cuanto a eficiencia energética, tiempos y costos. Hay que ver respecto a panelización cómo está compuesto el sándwich. Supongo que por panelización está hablando de una solución tipo steel frame. En la solución steel es sumamente importante que uno ponga una muy buena aislación en el medio, porque si no, ese espacio de aire que queda vacío en el centro no cumple ninguna función. En ese contexto, si lo vemos en rapidez de ejecución y lo comparamos el HCCA contra un sistema de panelería, la panelería sí es más rápida. Lógicamente, las construcciones con hormigón celular son un 10 a un 15% más rápidas que las construcciones con ladrillo hueco, y las construcciones con panelería son extremadamente rápidas. Uno puede hacer una casa en aproximadamente 3 meses o 3 meses y medio. En ese sentido sí gana el steel. En aislación térmica estamos muy empatados, porque la realidad es que va a depender del sándwich que se ponga en la solución, como dije recién, o del espesor adoptado de HCCA. En el mercado hay múltiples espesores, entonces uno puede hacer una pared de 15 comparable con un tabique con una lana de vidrio de 70 milímetros, o puede hacer un tabique de 20 comparado con un tabique con una lana de vidrio de 100, por ejemplo. Y en lo que respecta a costo, el costo del steel es un poco más alto el directo, compensa bastante con el costo indirecto, porque sobre todo en un complejo de viviendas, donde el directo es sumamente importante, estamos hablando siempre alrededor del 2 al 13% del costo de la obra, contra el sistema tradicional que lo tiene incrementado. Y nosotros vamos a hacer una rebaja de alrededor del 8 al 9% de los costos indirectos. Es decir, para ponerlo en un plano y no mezclar, la solución tradicional tiene un costo indirecto del 100%, la solución en HCCA tiene un costo indirecto del 90% aproximadamente, en los 85%, y la solución en Steel Frame tiene un costo indirecto del 50%. O sea que la idea es que a costos finales, la idea de todos los productos que están en el mercado es mantener los costos, mantener los costos y aumentar las cualidades. Lo cierto es que la composición de costos va a ser distinta. No hay un producto mejor que otro, simplemente hay una solución mejor que otra para un determinado caso puntual. Bruno, ¿el HCCA se utiliza como cerramiento solamente o tiene capacidad de carga como para formar muros portantes? No, se utiliza como cerramiento y como muro portante, se utiliza como ambas cosas. Hoy la capacidad de carga que tiene el producto es muy similar a un ladrillo hueco portante. Es un reemplazo directo. Bien, es una pregunta de Luis, que me faltó decir el nombre. Carlos, creo que no tenemos más preguntas. Queda una que a propósito la dejé para el final, porque me parecía muy interesante para como cierre de tu exposición y del día también, porque tenemos, como siempre, 2 conferencias cada tarde. Nos pregunta Camila, de la Universidad Nacional de La Plata, donde estudia. Quería preguntarte, Bruno, ¿por qué crees que frente a tantas ventajas se continúa enseñando y utilizando mayormente materiales tradicionales? Bueno, es una pregunta interesante porque es algo con lo que los fabricantes de este tipo de productos luchamos día tras día, que es por insertarlos en el mercado. Yo creo que hay cuestiones culturales muy arraigadas en Argentina. No nos olvidemos que los argentinos venimos de una cultura europea, con una base muy arraigada de Italia. En Italia la cerámica es un material sumamente difundido y sumamente utilizado. La gran mayoría de las plantas que están instaladas en el país para abastecer mampuestos son de cerámico. Hoy, si uno mira la composición del mercado de mampuestos, el 97-96% lo vende en ladrillo cerámico. Entonces, teniendo en cuenta estos dos aspectos, es un material dominante. Uno para poder insertarse en el mercado tiene que recorrer una curva. La curva de inserción de un producto no es inmediata como a todos nos gustaría que sea. Si uno busca, por ejemplo, la curva de inserción de la placa de yeso, que hoy se ve totalmente difundida y lo vemos en todos lados, es una curva muy plana los primeros 20 años y con un crecimiento abrupto entre la década del 90 y el 2000. Entonces, lo que va a ir sucediendo con el transcurso del tiempo es que se va a ir haciendo más conocido un producto, vamos a recorrer todo el proceso de maduración, de crecimiento, y cuando estemos en el proceso de maduración vamos a estar estabilizados en un volumen razonable, pero no va a ser altamente utilizado, por lo menos en el corto plazo, por el proceso de instalación propio.
Mientras en tu primera parte de la respuesta, Bruno, me acordaba que un conocido nuestro en la cámara siempre explica que el famoso cuento de los tres chanchitos, que es probable que más de uno no lo conozca porque es algo viejo, A mí juega me en lo contra. contaron. Sí, bueno, lo siguen contando porque, bueno, pero tiene 2500 años más o menos. Juega en contra de la innovación en construcción, porque el que se salva es el que tenía buenas paredes. En cambio, pareciera ser que las nuevas tecnologías en construcción tienen otra durabilidad u otra resistencia, y la gente espera todavía la construcción dura, fuerte de ladrillo clásico. Sin contar que hoy las nuevas tecnologías han mejorado tanto los tiempos como naturalmente los costos, pero también la calidad, porque la gente, cuando hablamos de una vivienda, por ejemplo, que va a pasar gran parte de su vida dentro de su casa, suponiendo que no te toque otra pandemia y pases muchísimo más tiempo todavía, quiere estar cómoda y quiere estar protegida y quiere tener cierto confort. Lo mismo en la construcción de oficinas, ¿no? Donde uno pasa 8 o 9 horas diarias trabajando y necesitas estar en un ambiente que sea confortable. No es solamente una decisión de costos, sino también una decisión de calidad de la construcción. Y las nuevas tecnologías, por suerte, por mucha investigación y desarrollo, mejor dicho, han ido logrando aunar el costo con la calidad o la satisfacción del cliente. ¿Cómo ves este tema? Es una balanza, ¿no? Recién dijiste costo y calidad y uno siempre trata de equilibrar. Uno pone una pesita en el costo y pone una pesita en la calidad y trata de ir llevándolo parejo porque no, lo cierto es que uno siempre busca dar el mejor producto, pero los costos siempre terminan tomando o siendo decisivos al final. Yo creo que coincido con lo que vos mencionás. Es cierto que quien tenga como encuentro ustedes, Chachito, quien tenga la mejor pared va a ser el que mejor la va a pasar. Pero también es cierto que no pasa por una cuestión pura y exclusivamente de la mejor o la peor pared. Pasa por una cuestión de confort, de cuidado, de cuidado de la energía, que hoy la energía es cada vez más costosa y es cada vez más difícil acceder. Creo que va un poco más por ese lado, más por el cuidado de los recursos, que solamente por el pensar de que la mejor pared va a ser la que mejor va a resistir. Muchísimas gracias, Bruno, por tu participación en este segundo No, a día ustedes. del puente de Estudiar a Construir.